Bueno, ahora continuando un poco con los temas de Butterworth y máxima planicidad, vamos a dar lugar a lo último que vamos a ver hoy de este tema, ¿sí? Y con lo cual de alguna forma vamos a cerrar este tema hasta que obviamente lo usemos en la práctica y lo consolidemos un poco más y lo incorporemos con los temas que vimos antes, ¿sí? Eh, Me refiero a que ya conocemos cómo es la forma de una función, ¿sí? de, de Butterworth. Ya habíamos visto que tenía esta forma: t de j omega al cuadrado 1/1 más epsilon al cuadrado por omega a la 2n. ¿Correcto? En el caso que veníamos viendo últimamente, habíamos descartado epsilon, ¿sí? Epsilon al cuadrado lo descartamos, lo hicimos igual a 1, si nos quedamos solamente con n como único grado de libertad para modificar eh, las funciones de Butterworth, ¿sí? Ahora ya volvemos al caso general, ¿sí? Al caso de máxima planicidad, ¿no? Máxima planicidad. Por lo tanto, eh, la pregunta que vamos a intentar resolver ahora es: dada una plantilla con las restricciones que le queremos imponer a nuestro filtro, ¿sí? ¿Cómo podríamos hallar epsilon y cómo podríamos hallar n? ¿Sí? Vendría a ser, de alguna manera, uno de los primeros problemas que vamos a tener que resolver en la síntesis, ¿sí? En el diseño de un filtro. Es decir, dada unas restricciones de módulo, ¿sí? Donde sabemos que vamos a resolverlo por máxima planicidad, cómo podemos hallar epsilon y cómo podemos hallar n. ¿Bien? Por lo tanto, recordemos que nuestra plantilla va a venir dada de la siguiente forma. Vamos a tener un mapa de la atenuación, ¿sí? En función de la frecuencia o de la pulsación angular, donde nos van a dar básicamente dos coordenadas, ¿sí? Nos van a dar dos coordenadas. Una de las coordenadas tenía que ver con el máximo ripple o la máxima atenuación permitida en la banda de paso, ¿sí? Recordemos que esto está expresado en decibeles, ¿sí? Por lo tanto, la atenuación máxima en la banda de paso, dado que la banda de paso llega hasta la frecuencia de normalización, que por lo general es la omega de paso, o en el caso que ya haya sido previamente normalizado por omega de paso, es el valor unitario, el valor de referencia, ¿sí? Y por otro lado, tenemos en forma genérica la omega de stop, ¿sí? La omega donde empieza la banda de detenida o la banda de stop, ¿sí? Por lo tanto, esto fija el comienzo de la banda de stop y también va a estar dado por la mínima atenuación permitida en la banda de rechazo. Recordemos que la banda de rechazo, la banda de detenimiento o la banda de stop, ¿sí? Es donde el filtro tiene que empezar a actuar como tal. Por lo tanto, es donde realmente tiene que oponerse al paso de la energía de un puerto al otro, ¿sí? Entonces, lo que nos va a interesar es justamente cuánta atenuación vamos a ser capaces de poner en ese punto, en esa frecuencia. Por lo tanto, este es el sentido físico que tiene este alfa mínimo. El alfa máximo de alguna forma podría ser la máxima distorsión que somos capaces de aceptar, la máxima distorsión de módulo que somos capaces de aceptar en la banda de paso, es decir, donde esperamos que el filtro se comporte de manera inocua, es decir, que el filtro no se oponga al paso de la información, al paso de la energía de un puerto al otro, ¿sí? Por tanto, esos son un poco eh, los significados de estas variables, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que yo ahora pinte en negro es una zona prohibida, ¿sí? Prohibida para las funciones que vamos a intentar diseñar, ¿sí? Y solo los lugares que están en blanco son lugares donde una posible función podría residir, ¿sí? Bien, como ya vimos, nuestras funciones de máxima planicidad son suaves, por lo tanto esto van a ser líneas monótonamente crecientes, ¿sí? Crecientes en atenuación en función de la frecuencia. Entonces vamos a tener que, para una determinada restricción, ¿sí? De alfa máximo, alfa mínimo, omega de paso y omega de stop, vamos a tener que cumplir de la forma más económica posible, es decir, economizando qué cosa, economizando el n, debido a que, como ustedes ya saben, aumentar el n implica más componentes, ¿sí? Si aumentamos el n, son más secciones de segundo orden o más secciones del orden que fuera, que tenemos que ir cascadeando. Eso implica más componentes,
Eso implica más costo, ¿sí? Bien, por tanto el criterio de diseño va a ser encontrar la función del menor n posible que cumpla con estas restricciones. Bien, bien, dicho esto, entonces, ¿cómo somos capaces entonces de usar esta información para despejar estos valores? Bueno, es relativamente sencillo, dado que vamos a tener un par de frecuencias, ¿sí? Donde vamos a tener valores de atenuación, ¿sí? Lo que resta es justamente con estos dos datos despejar las dos incógnitas que tenemos. Es un problema absolutamente determinado. Bien, para eso lo único que tenemos que hacer es recordar cómo era la forma en que convertíamos de transferencia a atenuación. Recordemos que la atenuación en dB, en función de la frecuencia, habíamos dicho que iba a ser menos 20 veces el logaritmo del módulo de la transferencia de j omega, también medida en dB, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Por lo tanto, una vez que tenemos esta expresión, ¿sí? Que obviamente se va a corresponder con una expresión de Butterworth, ¿sí? Podríamos ser capaces de despejar con estos datos que tenemos, dado que tenemos alfa máximo, que tenemos la omega de paso, la omega de stop y tenemos alfa mínimo, deberíamos ser capaces de despejar esto. Veamos cuál es la mejor forma de hacerlo. Bueno, lo primero que podríamos ver es justamente en el punto de el fin de la banda de paso. ¿Sí? En el fin de la banda de paso, lo que podemos ver es que justamente la atenuación, ¿sí? La atenuación va a ser la atenuación de este sistema para omega igual a 1, ¿sí? Para omega igual a 1 va a ser justamente, es decir, vamos a poner acá, para omega igual a 1, ¿sí? Nos estamos situando en este punto, para omega igual a 1, vamos a tener que alfa en decibeles para omega igual a 1 va a ser igual a menos 20 logaritmo de qué cosa, del módulo de t. Tenemos el módulo al cuadrado, por lo tanto lo que nos restaría saber es el módulo de 1 sobre raíz de 1 más epsilon al cuadrado, ¿correcto? Por lo tanto, esto vendría a ser igual a menos 20, y si acá hacemos uso de la propiedad del logaritmo, nos va a quedar menos, podemos sacar esta potencia un medio afuera, un medio de el logaritmo de 1 más epsilon al cuadrado, ¿correcto? Lo cual es igual a 10 logaritmo, pero logaritmo de 1 más epsilon al cuadrado. ¿Sí? Lo que me gustaría saber es justamente cuánto vale la atenuación en 1. Bueno, la atenuación en 1, ¿sí? La atenuación en 1 es justamente alfa máximo. Por lo tanto, este valor es alfa máximo. ¿Sí? Entonces, basta con despejar epsilon al cuadrado de acá para tener justamente el valor de epsilon al cuadrado. Eso es justamente epsilon al cuadrado va a ser alfa máximo dividido 10, 10 elevado a eso, 10 elevado a la alfa máximo dividido 10 menos 1, ¿sí? Menos 1. Y esto es el valor de alfa máximo. ¿Tiene sentido calcular el epsilon? Podría ser que sí, pero como nosotros por lo general usamos epsilon al cuadrado, con el epsilon al cuadrado nos basta por el momento, ¿sí? Por lo tanto, ya usamos este punto. Este punto ya lo usamos de manera correcta. Ahora vamos a ver cómo usamos este otro punto, ¿sí? Bueno, ese otro punto vamos a hacer exactamente lo mismo, nada más que para ese caso, dado que omega s es variable, es decir, ya no nos vamos a poder sacar de encima este término, ¿sí? Este término no va a ser 1 ya, va a ser omega s, ¿sí? Y este término va a ser alfa mínimo, lógicamente, todo esto va a ser alfa mínimo, ¿sí? Epsilon cuadrado ya lo habríamos encontrado en este punto, ¿sí? Por lo tanto, tenemos epsilon al cuadrado, sabemos alfa mínimo, sabemos para qué omega lo queremos, pero despejar esto del exponente algebraicamente es bastante laborioso. No es imposible, pero
va a quedar una expresión bastante complicada, digamos, porque hay que despejar ese exponente. Mi recomendación, mi recomendación es que no esforzarse en hacer esa cuenta, ¿sí? No esforzarse en hacer esa cuenta con algo un poquito más sencillo, ¿sí? Como por ejemplo esta expresión de acá, ¿sí? Podríamos resolverlo. Es decir, que ahora, para el caso de para omega igual a omega stop, yo sugiero utilizar esta expresión de acá, ¿sí? Es decir, que alfa mínimo va a ser igual a 10 logaritmo de 1 más epsilon cuadrado por omega stop, ¿sí? Elevado a la 2n, ¿correcto? Por lo tanto, de esa forma no despejamos algebraicamente n, que es lo que necesitamos averiguar, pero con una expresión tan sencilla como esta, y muy recordable, porque ya la venimos usando, la usamos mucho, es decir, esto seguramente se lo van a terminar recordando ustedes pueden perfectamente iterar n. Recuerden que n puede ser 1, 2, 3, 4, ¿sí? Pero iterar n de forma tal de cumplir con esta cota inferior. Recuerden que esto es un alfa mínimo, es una cota inferior. Es decir, que si ustedes llegan a un punto donde, por ejemplo, están en un n3, ¿sí? Y el alfa mínimo es de 30, y ustedes con n3 llegan hasta 29,9, no significa que ustedes puedan eso redondearlo para arriba y decir que 3, porque justamente eso es decir, ustedes lo que deberían hacer es encontrar el n redondeado hacia arriba, ¿sí? Es decir, que si ustedes encuentran que n les da 29,9, posiblemente lo que signifique es que si despejan algebraicamente n de esta expresión para ese alfa mínimo, es que n en vez de darle 3, lo que les va a dar es 3,01 o 3,1, por ser un poco más holgado. 3,1 no significa que tienen que redondear hacia abajo o hacia 3, simplemente que para hallar el n, si lo despejan algebraicamente, siempre tienen que redondear hacia arriba, es decir, tienen que hacer un redondeo del entero posterior, ¿sí? Y en este caso de la iteración es aún más claro, porque ustedes lo que tendrían que hacer es iterar n hasta cumplir con la cota inferior. Cumplir con la cota inferior significa que ustedes tienen que encontrar una atenuación estrictamente mayor que las que les piden en su plantilla. Si no lo logran, es que van a encontrar una función que va a ingresar en la zona prohibida, ¿sí? Por lo tanto, mi recomendación acá es que esta expresión la iterar hasta obtener n tal que alfa para Sn, ¿sí? Sea mayor, estrictamente mayor, ¿sí? Que el alfa mínimo requerido, ¿sí? Por lo tanto, esa es mi recomendación, debido a que esta expresión es mucho más sencilla y es mucho más manejable que el despeje de ese exponente. Simplemente eso. Bueno, con esto estamos en condiciones de encontrar epsilon cuadrado y n. ¿Sí? Encontramos epsilon cuadrado de n, por lo tanto tenemos la función matemática. Tenemos la función matemática porque con ese epsilon cuadrado y con ese n somos capaces de encontrar el TDS, ¿sí? Recuerden que el TDS, bueno, todavía igual no hicimos ningún ejercicio de eso, vamos a hacer ejercicios, seguramente o Andrés o alguno de los chicos va a hacer algún ejercicio, y si no lo hacemos esta clase, pues tal vez es un poquito más complicado. Diseñar para máxima planicidad, primero diseñaremos para Avatar, que es más simple porque no tenemos que encontrar este parámetro acá, pero van a ver que después lo vamos a hacer y es apenas un poco más laborioso, ¿sí? Pero en principio, determinado epsilon cuadrado, determinado n, tenemos absolutamente determinada nuestra TDS, ¿sí? Ya vimos las formas en que se podía hacer eso. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de pasar a la red, es decir, pasar a la implementación práctica de una red circuital, debido a que tenemos las funciones matemáticas. Bien, eso es muy importante, ¿sí? ¿No? Me digas que, bueno, voy a tener que hacer una parada técnica porque gasté todas las hojas y me falta una hoja para terminar lo último que les quería comentar, así que obligatoriamente voy a tener que hacer una pausa y grabar otro video luego de haber ido a buscar alguna hoja más. Bueno, nos vemos en el siguiente video, chicos.